Bueno, esta historia clínica es un documento en el que se registran los antecedentes biológicos, patológicos, evolutivos del niño. Sí, o sea, bueno, este concepto está dado obviamente pues para pediatría, pero bueno, para cualquier paciente, ¿verdad? Sea adulto, sea de la tercera edad, o sea, niños, pues tiene las mismas condiciones. Claro que para pediatría tienen ciertas condiciones diferentes a las del adulto, ¿no? En el adulto no hay tanta importancia, por decirlo así, sobre el desarrollo psicomotor o los antecedentes perinatales, ¿no? Entonces, en la etapa pediátrica, claro que esos antecedentes son de mucha importancia. Es impredecible para el control de la salud y el seguimiento de la enfermedad. Independientemente, y como vimos en salud infantil, lo que es el seguimiento del control, desarrollo y crecimiento de los niños es de vital importancia. Pediatría se caracteriza por ser más preventivo que obviamente curativo. Si nosotros llevamos un buen control del niño sano en toda su etapa, vamos a disminuir los riesgos de algunas enfermedades. Claro que hay algunas propias de las mismas edades, pero se disminuye si yo llevo un control adecuado del niño o tengo citas frecuentes, por decirlo así, para su control del niño sano, que vea yo o detecte yo en el momento que está dejando de crecer o de algún desarrollo importante, que haya un retraso, por ejemplo, el caminar, el control de los esfínteres, que se da más o menos entre el año y medio a los 3 años, y que si hay un retraso en esto, pues hay que investigar qué tal que tenga una infección de vías urinarias o alguna malformación de las vías urinarias, y eso está condicionando que no lleve a cabo un control. O igual alguna alteración en la médula, como por ejemplo los niños con mielomeningocele o que tengan hidrocefalia, pues va a condicionar que estos controles, igual la marcha, no se lleve a cabo como debe de ser. Pero esto se detecta pues afortunadamente con el control del niño sano, ¿verdad? Entonces esto va desde el nacimiento con sus antecedentes principalmente de la mamá para que nosotros determinemos. Los datos generalmente se observan de modo indirecto o directo si el niño tiene edad adecuada para responder. En algunas ocasiones hay niños que prefieren ellos decir cómo se sienten, sobre todo, por ejemplo, los de 4, 5, 6 añitos, pues a veces ya empiezan ellos a intervenir en los comentarios que hace la mamá. Antes de los 3 años o 4, de los 3 años es difícil que un niño te diga que se siente mal o que te dé una manifestación, ¿no? ¿Se puede ver su actitud? Claro que sí, o sea, a lo mejor no juega, a lo mejor no participa, tú le preguntas algo y no te responde, está irritable, está inquieto, ¿no? Es de la única forma en que tú te puedes dar cuenta. Obviamente ya no se, ni se diga más los adolescentes, pero obviamente hay adolescentes que les tienes que sacar con tirabuzón las palabras porque no dicen nada, ¿no? O prefieren que la mamá hablen y es muy poquito difícil. Pero bueno, dependiendo de la edad y de la actitud del paciente, pues vamos a obtener la información en forma adecuada. Las peculiaridades en pediatría: no colaboración, el niño está irritable, es violento, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con la irritabilidad del niño. Puede ser que esté irritable porque tiene dolor, porque tiene fiebre, porque le duele todo su cuerpo, está molesto o lo toqué en una parte que le duele, ¿no? Entonces, por eso la importancia de saber qué parte de su organismo, de su cuerpo le duele, para revisarlo al final, ¿no? Como comentábamos en lo de otitis, si la mamá lo lleva porque refiere que el niño le dijo que le duele el oído, bueno, pues es lo último que yo le voy a revisar para evitar irritabilidad o que vaya yo a recibir un golpe, un pellizco, una patada, incluso, ¿verdad? Hay niños más agresivos o violentos, pues una mordida. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Y pues va a ser la entrevista con el familiar, ¿no? Y a veces esas entrevistas desafortunadamente
son un poquito difícil porque anteriormente pues quería entrar la abuelita, la mamá, la hermana mayor, ¿no? Alguna vez tengo un pacientito en Cáritas que la mamá es sordomuda, ¿verdad? Y quien da la información es la hija de esta señora que tiene 13 años, ¿no? Y llevan al hermanito pues de 4 o 5 años y pues la hermana me da la información, ¿no? Y entonces yo le pregunto a la niña, ¿no? O sea, cómo inició y todo eso, le pregunto a la mamá, la mamá le dice cómo y luego ya a mí me refieren la información, ¿no? Entonces, ahí está un poquito la problemática, ¿no? De traducción y, por ejemplo, como le digo, ¿y sabe leer y escribir tu mamá? No, no sabe leer ni escribir, ¿no? Entonces, ella sí sabe, a ella es a la que tengo que darle las indicaciones de la receta y obviamente, pues tiene que estar pendiente, ¿no? O sea, hace el papel de mamá, de hija y de todo, ¿no? Entonces, pues tenemos que tener mucho cuidado en el aspecto. O a veces va la mamá y no sabe ni cuándo inició de estar enfermo su hijo porque la cuida, digamos, la suegra, ¿no? Cuida a la suegra y la suegra ese día no pudo ir y nada más le dijo, pues llévalo porque está enfermo y que tiene fiebre, pero no da más información. También eso me ha pasado, que tienen que estar hablando por teléfono. ¿Cuándo empezó? ¿Cómo inició? Porque ellas no saben todo esto, ¿no? Es un relato escrito o verbal de la enfermedad de un paciente. Es un documento médico legal. Es el seguimiento de la enfermedad, diferentes formas de realizarla. Finalmente es el resultado común. Y pues las fuentes de información es por parte de la madre, padre o familiares. Entonces, esto tiene que estar definitivamente escrito porque son evidencias, ¿verdad? Que a nosotros nos dan o nos informan y esto está muy de la mano con que es un documento médico legal. Lo que yo escriba o lo que ellos me dicen entra dentro de la confiabilidad, obviamente, la confidencia, pero también en el dado momento de que existiendo una demanda generalmente hacia los médicos, o de igual forma yo puedo hacer una demanda por maltrato infantil y entonces tengo que hacer una historia clínica específica, ¿no? En algunas ocasiones la mamá va y te pide que la valoren porque piensa que hubo abuso sexual de los niños y requiere un documento que obviamente se convierte en legal para ir a hacer alguna acusación si es pertinente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se escribe, cómo lo escribimos, la cronología tiene bastante que ver, fecha, hora, ¿verdad? Que fueron a la consulta, el momento que sucedió, cuándo sucedió, cómo, cuándo, dónde, ¿verdad? Son fundamentales que vayan en la historia clínica. Por eso se convierte en un documento médico legal. Y por si alguna razón no nos llegara a faltar algo, pues obviamente vamos a tener o podemos tener problemas. Importante ver, ¿verdad? Porque en esta parte donde dice verbal, habría que ver, hay mucha gente malosa, ¿verdad? Que está grabando la consulta y tú no te das cuenta que está grabándose la consulta y luego a veces eso lo presentan como alguna evidencia, ¿verdad? Cuando sale mal algo y quieren echarnos la culpa o quieren echarle la culpa a alguien más, pues obviamente sacan la grabación y tú ni te enteraste que te estaban grabando, ¿no? Entonces también hay que tener mucho cuidado actualmente con los teléfonos celulares. Hay que pedirle a la persona cuando entre que apague su celular, ¿verdad? Para cualquier cuestión. De igual forma, también hay médicos que están grabando, ¿verdad? Sobre todo cuando se trata de algo médico legal, pues están grabando su consulta, y más si estamos solos, si no hay una enfermera o no hay una otra persona aparte de nosotros. Lo ideal es que siempre tuviéramos una enfermera
junto a nosotros para cualquier verificación de información que posteriormente nos expliquen, nos pidan. Diferentes formas de realizar resultado común. ¿A qué se refiere esto? Bueno, cada pediatra tiene su forma de hacer su historia clínica, que debe obviamente incluir todos los datos. Cada institución tiene su historia clínica, su formato de historia clínica, ¿verdad? Actualmente ya a nivel digital ya se está haciendo, pero bueno, existe la norma oficial del expediente clínico en donde todos los puntos que debemos de tener, ¿no? Entonces, y finalmente, si es una consulta normal, bueno, pues puede ser que empiece yo, si es de primera vez, a lo mejor es recién nacido, puede ser que primero empiece a preguntar los antecedentes perinatales, su desarrollo en ese momento, dependiendo de la edad, y después los antecedentes patológicos, no patológicos, y de ahí ya me iría yo al padecimiento actual. Pero igual si es una consulta que necesito hacerla un poco más pronto o porque ya conozco al paciente o ya tengo la historia clínica previamente, bueno, puedo empezar desde un principio con el padecimiento actual o con los síntomas o el motivo de que me lo traen, ¿no? El motivo que me lo traen es, por ejemplo, es que lo traigo porque tiene dolor de estómago, porque tiene dolor de cabeza, porque tiene fiebre, porque no come, porque vomitó y ya. Ese es un motivo. Y ya después vendría, obviamente, el padecimiento actual, que lo debemos de poner con signos y síntomas. Y bueno, ok, lo trae usted por vómito. ¿Cuándo inició el vómito? ¿Con qué empezó? ¿Verdad? A lo mejor después de comer o antes de comer, en el desayuno, al comerse, no sé, algún alimento en mal estado y no se percata usted, o se tomó un medicamento y no se fija usted y tomó, ¿no? Las características del vómito, si es posible aproximadamente la cantidad y el número de veces de vómito que presentó, y después de ahí empezar a agregar los signos y síntomas que se fueron agregando. Pues después de ahí, empezó con diarrea, igual el número de evacuaciones, cuántas al día, las características o por qué dice que es diarrea, ¿verdad? Las características de las evacuaciones. ¿Tuvo fiebre de cuánto? Posterior al vómito, o antes del vómito apareció la fiebre, o hace cuántos días apareció la fiebre, porque a veces la fiebre parece 2, 3 días antes y pues nada más le encontraron así como que lo sintieron calientito, como dicen las mamás, pero no le tomaron la temperatura y no lo relacionan una cosa con la otra, ¿no? Entonces habría que ver. De igual forma, aplicación de vacunas, ¿verdad? Sobre todo si cuando va por fiebre hay que insistir esta parte antes de que pensemos en un proceso infeccioso, ver la edad de mi paciente, si está dentro de las edades de la aplicación de vacuna, 4, 6 meses, año y medio, obviamente, o 4 años, 2 años y 4 años, pues obviamente podemos pensar o algún proceso de posvacunación por la fiebre, y más si no hay algún otro síntoma relacionado, ¿no? Entonces, ir así haciendo la semiología de cada uno de los datos que nos dé la mamá, pues para que finalmente tengamos como un resultado común la historia clínica de la enfermedad. Ya habíamos comentado las fuentes de información, puede ser la madre, puede ser el padre que vaya, ¿verdad? O algún familiar. Ahora, desafortunadamente, mucho, dado que hay adolescentes de 14, 15, 16, 17 años que tienen a sus bebés, pues están al cuidado, siguen estudiando y se quedan al cuidado de los abuelos, ¿verdad? Entonces, del pequeño, es decir, los papás de la chica o los papás del chico. Y entonces, obviamente, ellos son los que tienen mayor información. Entonces, hay que permitir el paso, por lo menos de una persona más, de quien sea el cuidador del niño, para que nos dé la información, porque a veces las mamás, como tal, ignoran totalmente la información. Normas generales de la historia clínica pediátrica, correcta, individualizarla, adaptarse al paciente, al medio y al pediatra, ¿no? Entonces, obviamente yo tengo una forma de realización en mi historia clínica porque es lo más rápido, lo más concreto, lo que yo necesito, lo que a mí me interesa saber en ese momento, ¿no? A lo mejor para ingresar a un hospital hay que hacerla un poquito más amplia,
como les dije, cada hospital tiene en forma individual su historia clínica o su formato. Y obviamente para cada edad, pues de igual forma voy a hacer hincapié o más interés un poquito más en el desarrollo, en su crecimiento, en los antecedentes perinatales, ¿verdad? Si obviamente me están llevando a un lactante o un recién nacido, me va a interesar mucho los antecedentes perinatales de la mamá, porque ciertas enfermedades de la mamá o padecimientos o el curso del embarazo, si tuvo preeclampsia, si fue prematuro, si estuvo hospitalizado, esos datos a mí me van a interesar. Por eso me tengo que adaptar, ¿no? Obviamente aquí al medio, pues les voy a decir la verdad, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, la Fundación Caritas, que recibe a pacientes de muy bajos recursos, ¿verdad? Al Ángeles o al Puebla, a la Beneficencia Española, al Betania, que obviamente su medio socioeconómico, pues es diferente, ¿no? Y además también la actitud del pediatra, pues desafortunadamente cambia, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, en forma general tendríamos que ser igual para todos los pacientes, pero desafortunadamente no sucede así. Fuente de información ponderal, bueno, es una tercera persona, ya vimos por qué, porque puede ser el papá, la mamá o algún tutor. Basada en el conocimiento suficiente y la experiencia adquirida previamente y actualizados, ¿no? Entonces, si yo tengo expedientes, bueno, lo ideal es que previamente me dé yo un tiempecito, 5 minutitos para revisar mi lista de mis pacientes, sacar los expedientes que son los que, por los que van los pacientes y darle una ojeadita y revisar por qué lo cité o por qué viene, ¿no? En algunas ocasiones, si lo revisa otro médico, pues a veces no sé por qué, porque no hay una nota que diga por qué lo citó, para qué lo citó, ¿no? O por qué lo envió. Entonces, eso también a mí me va a ayudar porque a lo mejor puedo revisar, nada más viene a control del niño sano y bueno, veremos qué otra cosa trae, ¿no? Y entrando siempre es muy importante, ¿verdad? Pues hablarles por su nombre. La actitud positiva del paciente, familiar y personal asistencial, ¿verdad? Eso es muy importante porque si desde un principio, desde la recepción, ¿por qué llegó tarde? ¿Por qué no vino temprano? Oiga, es que no, ¿por qué traía así al niño? Pues ya el niño, ya, la mamá se empieza a poner de malas. O porque el médico, ¿por qué no lo pesaron, no? Oiga, señora, ¿por qué lo trae todo muy arropadito, ¿no? Entonces, cuestiones que vamos a hacer a veces una actitud no muy positiva para el paciente. Y debemos de comprender que, pues, si van con nosotros es porque a lo mejor se sienten mal, no necesariamente para control del niño sano, en el caso, por ejemplo, pediátrico, ¿no? Ambiente adecuado, la consulta se adapta a la edad. Entonces, también es muy importante que el consultorio sea, pues, agradable. En el caso de pediatría, si ustedes van con algún pediatra o si conocen algún pediatra, muy seguramente van a ver a nivel privado y obviamente, no les digo a nivel institucional como IMSS, ISSSTE, ¿no? Pero, por ejemplo, los consultorios del Hospital para el Niño Poblano, o sea, hay miles de juguetes, hay dibujos, ¿no? Por ejemplo, yo el de Caritas, cuando llegué estaba muy apático, ¿no? O sea, había unos poquitos juguetes, una mesita y una sillita, ¿no? Entonces, eh, yo a donaciones de mis hermanos o de mis conocidos y propio mío, pues, por ejemplo, llevé globos, los pegué los globos, pegué cintas de caricaturas, o póster, ¿verdad? De las caricaturas más comunes para los niños. Llevé más sillitas para que se sentaran, otra mesita extra, llevé cuadernos para iluminar, pinturas, ¿verdad? Hay peluches, y entonces en lo que a los niños se les hace muy agradable y entran a un medio en el que están contentos, ¿verdad? Y se les quita sobre todo ese miedo que fundamentalmente las mamás
o al papá o la familia, si no te portas bien, te voy a llevar con el doctor. Le voy a decir al doctor que te pique. Si no te estás quieto, le voy a decir al doctor que te pique. Le voy a decir que te mande inyecciones. Entonces, esa gran amenaza que hacen, pues obviamente cuando llegan con nosotros, pues obviamente nos tienen miedo, ¿no? Entonces, aunado a un consultorio no muy agradable, frío, pues ellos, pues peor, ¿no? Entonces, generalmente los niños llegan muy contentos al consultorio, al menos conmigo allá a Cáritas, desde donde está mi consultorio. ¿Por qué? Porque saben que hay juguetes, hay donde ellos puedan desarmar, armar, porque hay Legos, ¿verdad? Y en lo que están jugando, yo estoy estoy haciendo el interrogatorio a la mamá, estoy poniendo mis notas y ya después lo reviso y muy contentos ellos van. También hay dulces, ¿verdad? Hay paletas, principalmente paletas. Entonces, ya saben que si se portan bien, pueden tomar una paleta, ¿verdad? Si se dejan revisar, pueden tomar una paleta, claro, ¿verdad? Si igual lo permite la mamá, porque hay mamás que no les gusta que se les dé dulce a los niños, ¿no? Entonces, también eso hay que considerarlo en esta parte. Por eso dice ahí, en esta parte, un ambiente adecuado, ¿verdad? Tampoco le voy a estar dando a un bebé de menos de un año, pues una paleta, obviamente. Generalmente se las doy después del año de edad o 2 añitos, les doy alguna paleta si es que es necesario. De igual forma, hay niños que se portan demasiadamente bien, o sea, se dejan revisar muy bien. Y también tengo por ahí algunos juguetitos que me han dado en donación, como carritos, muñequitas pequeñas, ¿verdad? Y se las doy y están muy contentos. Técnica pediátrica modificada según la urgencia y la patología, ¿no? Entonces, tampoco me voy a poner a jugar si estoy en el servicio de urgencias, ¿verdad? Ahí lo que me interesa es por qué si el niño trae un dolor muy importante o con dificultad respiratoria, obviamente no me voy a estar jugando con el niño, ¿no? Pero si es nada más para otra cosa, bueno, tengo la oportunidad, ¿verdad? Siempre y cuando no esté en el área de urgencias, que sea una consulta externa. Completa y detallada en su versión final, cumpliendo todos los datos del apartado o enumerados todos los problemas, ¿no? Es muy importante que no dejemos nada como entredicho o pensamos que pudiera ser, ¿no? Entonces hay que preguntarlo claramente. Si tenemos duda en cuándo la mamá le empezó a dar las primeras papillas, cómo se las dio, si ha estado hospitalizado previamente, nosotros como que hay que recordárselos, ¿verdad? Porque luego a las mamás se les olvida. Correcta y exacta, razonada sin perjuicios, deformaciones, ni errores. Esto es muy importante, ¿verdad? A veces van los niños con el cabello bien larguito y lo ves y dices que es una niña y finalmente es un niño, ¿no? Entonces, siempre prefiero llamarlos por su nombre, pero cuando no tienen nombre, bueno, pues lo paso por apellido y ya cuando entran, pues lo veo y no sé si es niña o si es niño, ¿no? Hasta que no pregunto o hago la revisión, pues ya. Y tampoco le voy a estar diciendo, oiga, ¿por qué lo trae con ese cabello tan largo, no? Lo único que sí en algunas ocasiones les he llamado la atención porque les han pintado las uñas. Alguna vez me llevaron una niña de 3 añitos ya pintada con de los ojos y de los labios, ¿verdad? Y entonces, pues sí, hay que llamar en algunas ocasiones, hay que llamar la atención, pero en una forma amable. Y los errores hay que estarlos vigilando bastante. Que trae dolor en la pierna derecha, bueno, pues así debe de estar descrito en el expediente. Y no que le ponga yo que lo trae por un dolor en la mano izquierda o en el ojo, y no era así, ¿no? Entonces, esos errores también son muy vigilados en el momento de la revisión de un expediente clínico a nivel legal. Ordenadas, ¿verdad? Ir en el orden práctico impuesto por la patología. Obviamente también hay un cierto orden, está descrito ya en la norma oficial cómo va el expediente, pero bueno,
volvemos a la parte en la que yo, cada quien tiene su formato, pero sí es importante que estén todos los rubros que obviamente necesitamos saber en el expediente clínico. La evolución, las aportaciones sucesivas a medida que se hagan nuevos problemas y otros van desapareciendo. Si bien esto también lo podemos llevar a cabo en la consulta externa, ¿verdad? Es decir, a lo mejor el día de hoy lo veo por, no sé, por una bronquiolitis o por niño descontrolado del asma bronquial y lo cito para, digamos, el día viernes. Y entonces, pues obviamente debe ir cronológico mis fechas, mi hora y cómo fue el padecimiento. Bueno, por ejemplo, hoy lo mandé con cierto tratamiento y le di los datos de alarma y el día viernes, paciente que acude a revisión porque el día martes 16 de febrero acudió a consulta por dificultad respiratoria secundaria o asma, ¿no? En ese momento tenía sibilancias, actualmente lo revaloramos, ya no tiene dificultad respiratoria, ya no tiene sibilancias, no se le escuchan estertores, el paciente ha mejorado en su estado general anímico, no ha tenido fiebre y está comiendo mejor, ¿no? Porque a lo mejor dentro de la rúbrica nos puso ahí que la mamá no estaba comiendo. Entonces, retomar los signos y síntomas que de primera vez nos dieron y después retomarlos en la siguiente consulta o al siguiente mes, dependiendo de cómo los hayamos descrito, pues obviamente es importante que nosotros lo tengamos en consideración. ¿Preguntas hasta acá? ¿Comentarios? ¿No? Bueno, partes de la historia clínica. Si tienen duda, pueden levantar la mano, por favor. Anamnesis o interrogatorio, información sugerida de la entrevista clínica proporcionada por el propio paciente. ¿Verdad? Que bueno, aquí dice propio paciente porque está dada para adultos, pero bueno, aquí ya sabemos que es una tercera persona quien nos va a dar la información. Datos del paciente, ¿verdad? En la historia, ahorita vamos a ir uno por uno. Antecedentes personales, el ambiente donde vive, vendría siendo los que van incluidos dentro de los antecedentes personales. No patológicos, los patológicos también van acá. Antecedentes familiares, enfermedad actual, la exploración física, pruebas complementarias de diagnóstico y tratamiento y evolución. ¿verdad? Si bien la evolución, a veces, pues, eso sería en una segunda consulta o tercer consulta, dependiendo, y pues el tratamiento es importante que nosotros siempre al final lo pongamos, ¿no? Y el diagnóstico es primordial y en pediatría es súper importante poner el estado nutricional de nuestro paciente, el estado de hidratación del paciente, la edad cronológica, y el sexo, ¿no? Masculino, escolar, de 6 años, que acude por rinofaringitis o por faringoamigdalitis, ¿verdad? O una deshidratación con síndrome diarreico sin deshidratación, ¿verdad? O con deshidratación. Siempre estos puntos hay que ponerlos. Y estos se los van a pedir bastante cuando estén rotando por pediatría. Fecha de identificación, ¿verdad? Bueno, la fecha de realización llora. Para los que fueron mis alumnos, pues ya saben que esto lo reviso con lupa. Estas historias clínicas siempre las reviso muy detalladamente. Y aquí siempre pido lo que es la fecha de realización y hora. ¿Por qué? Porque a veces cuando tenían sus prácticas clínicas, obviamente las copiaban de ahí de las prácticas clínicas, pero tenían el error de dejar la misma fecha de la historia clínica y a lo mejor era, por ejemplo, del diciembre del 2020 y obviamente pues ahí todavía ni teníamos clases con ustedes, ¿no? Entonces, eso también es muy importante porque yo ahí me doy cuenta si la hicieron ustedes o fue copiada, ¿no? Y de todos modos, aunque la hagan, la copien, siempre hay algún detallito que se da uno cuenta cuando la copiaron.
Entonces tiene que venir la fecha y la realización de la hora. El nombre del paciente es importante, no es que sea necesario que lo pongan completo, sobre todo si estamos hablando que los papás y las mamás pues van a decir que son estudiantes y que para qué quieren el nombre de su niño o los antecedentes de su niño, ¿no? Entonces, ustedes pueden poner solamente las iniciales sin mayor problema. Lo que sí es necesario poner la edad debe de venir en años y meses. Si tiene 5 años con 6 meses, pues tiene que ser así. ¿Por qué? Porque acuérdense que en las percentilas vienen de 2, 4, 6 a 8, 10 hasta cumplir el año, o sea, el siguiente año. Entonces, si yo lo voy a percentila, obviamente el 5 años con 6 meses busco donde caiga la percentila y por eso es importante ponerla. Sexo, ¿verdad? Femenino, masculino y fecha de nacimiento, porque ahí es cuando también me doy cuenta si hay alguna cuestión en realidad con lo de la fecha de realización y la hora de la historia clínica. Lugar de residencia, la escolaridad, si es que la tiene, y el informante que sería el parentesco y la escolaridad. Aquí también no es necesario que pongan el nombre del quien esté dando la información, pueden poner solamente las iniciales. Si es importante poner la abuelita materna, el papá, la mamá, padrastro, madrastra, ¿verdad? Quien esté dando la información. ¿Preguntas acá? No, doctora, gracias. Ok. Antecedentes heredofamiliares, ¿verdad? Aquí nos enfrascamos o nos ponemos un poquito más en poner la edad de la madre, ¿verdad? En cuanto a los antecedentes de mamá, edad, estado civil, escolaridad, trabajo, ingreso. Poner si trabaja o no trabaja, el ingreso también es opcional, no es necesario que lo pongan para fines de la práctica, para fines ahorita de nosotros, ¿no? Obviamente para cuando es una historia clínica de un hospital o de un consultorio, pues sí es importante. Horas de trabajo, estado de salud y toxicomanías. ¿Por qué las horas de trabajo? Porque, bueno, ahí nos vamos a dar cuenta si el niño está cuidado por ella, si está cuidado por algún familiar o si va a una guardería. Entonces, no es lo mismo que la mamá trabaje, por ejemplo, de las 9 de la mañana a 6 de la tarde y obviamente desde las 8 de la mañana o 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde esté en una guardería el niño. Entonces, o esté cuidado por la abuelita, ¿verdad? O los suegros. Entonces, o la hermana mayor, o la prima, o la vecina. Entonces, es por eso la importancia, porque de ahí nos vamos a percatar si ella está de conocimiento de lo que está pasando con su bebé. ¿Qué enfermedades ha tenido? ¿Qué profesión? Número de paridad, o sea, cuántos hijos ha tenido, cuántas gestas, cuántos abortos, cuántas partos normales o cuántas cesáreas y si tuvo o no vacunación durante la gestación. El padre, lo que nomás nos interesa es la edad, enfermedades y profesión, ¿verdad? Hermanos, las edades, enfermedades y escolaridad. Los abuelos, tíos, primos que presenten alguna enfermedad de importancia, las enfermedades hereditarias, enfermedades familiares que existan, el ambiente, si está en colegio, si está en guardería, si está en la vivienda, el estado higiénico y quienes viven más con la familia. Podríamos decir, a lo mejor nos dan la información del papá, ¿verdad? Algunas mamás que son solteras dicen, no sé nada, ni tengo idea de cómo esté ahorita, ¿verdad? Sobre todo si están separados o enojadas con el papá del pequeño, ¿verdad? A veces no quieren dar ninguna sola información, ¿verdad? O a veces ni siquiera saben, si están sanos o no están sanos o qué tienen. Igual aquí en el papá me faltó las toxicomanías, hay que poner
También igual las toxicomanías sí ha tenido. Pero igual sea la segunda pareja y no sea el papá del paciente que ahorita estamos nosotros viendo, entonces ahí entraría otros convivientes en la familia. Y solamente hacían mención si son los abuelos, bueno, ya no es necesario porque previamente ya pusimos cómo están en su estado de salud. Y contacto con animales, si tienen animales o no tienen animales en ese caso. ¿Preguntas en cuanto a esta diapositiva? Una pregunta, doctora. Lo de los animales, ¿va en los antecedentes heredofamiliares y no en los patológicos? Realmente van en los patológicos. Realmente van en los patológicos, nada más que aquí en esta historia clínica los pusimos, se pusieron aquí, pero bueno, realmente van en los antecedentes patológicos. Los puedes poner acá o los puedes poner en los patológicos, en los no patológicos. Ok, gracias. Sí. Luego sigue los antecedentes personales no patológicos, ¿verdad? Entonces aquí entran los prenatales, ¿verdad? ¿A qué edad se embarazó la mamá? ¿Cómo cursó el embarazo de ese pequeño? Si tuvo algún antecedente importante durante el embarazo, si tuvo preeclampsia, eclampsia, diabetes, obesidad, hipertensión, lo que haya tenido la mamá. En los perinatales, durante un mes antes de que naciera el bebé, cómo estuvo ese bebé, ¿verdad? Los neonatales inmediatos, cuánto pesó, cuánto midió, si sabe el Apgar o si tiene la hojita de nacimiento, ¿verdad? Pues también habría que poner ahí el Apgar y las semanas de gestación. Muy importante preguntar las semanas de gestación. Si no la sabe la mamá, ustedes deben de poner, no la recuerda la mamá. Y sobre todo si estamos hablando de niños de 5, 6, 7, 8 años o más adolescentes, a veces las mamás ya no se acuerdan de mucho de sus antecedentes de ese embarazo. Entonces, pero ustedes sí lo deben de poner preguntado, pero no le recuerda a la mamá. Preguntado o lo ignora, ¿verdad? O no se acuerda. Entonces, sí es muy importante. Si tuvo algún problema al nacimiento que requirió de incubadora, de masaje cardíaco, de oxigenación, si estuvo varios días hospitalizado, si fue prematuro, si fue posmaduro, si tuvo aspiración de meconio, si tuvo enfermedad de membrana hialina, si tuvo ictericia, si tuvo sangrado, o sea, de las patologías que vimos del primer módulo del recién nacido, pues hay que hacer hincapié y preguntar estos. La aplicación, ¿verdad? De vacuna, si tuvo aplicación de vitamina K, de la hepatitis B, y obviamente la toma del tamiz metabólico. Aquí es muy importante ponerlo en esta parte del tamiz metabólico. El desarrollo psicomotor, la dentición, la alimentación, la inmunización y los hábitos higiénicos. Es que me parece que creo que fui haciendo, sí. Perdón, fui aquí. Están ya separados. Entonces, los prenatales, ya habíamos comentado, gesta, para, cesáreas, aborto en la edad que se embarazó del paciente, intergesta, semanas de gestación. La intergesta se refiere de un embarazo a otro embarazo. Si tuvo control prenatal, en dónde fue, ¿verdad? Puede ser que sea en el IMSS, en el ISSSTE, en el ISTEP, o a nivel privado, con ginecólogo privado, con médico general, pues hay que ponerlo. Periodicidad, complicaciones durante el embarazo, alimentación durante el embarazo, traumatismos durante el mismo. Características del trabajo de parto, ¿verdad? Duración del trabajo de parto, semanas de gestación, dónde fue atendida, cómo fue obtenido el producto, en dónde se atendió, hubo complicaciones durante la extracción, se utilizó forceps, características del líquido amniótico y de la placenta. Si fue cesárea, ¿cuál fue la indicación de la cesárea? Aquí es bien importante ponerla por cesárea previa, por preeclampsia,
porque la mamá lo quiso, porque su médico lo sugirió, porque estaba con trabajo de parto y empezó con sufrimiento fetal o con desproporción cefalopélvica, dependiendo de lo que la mamá les diga o se acuerde, obviamente ustedes lo deben de poner. Respiró y lloró al producto al nacer. ¿Cuál fue la calificación de Apgar y Silverman? Como les digo, estas dos calificaciones, muy seguramente muchas mamás no lo saben, pero si tienen por ahí guardada su hojita de nacimiento y sobre todo si son lactantes, pues todavía entra. Si ya son mayores que el lactante, obviamente va a ser más difícil que se acuerde la mamá, pero sí es importante que lo pregunten y ustedes pongan no lo recuerda. Los postnatales, peso y talla del nacimiento, realización del tamiz metabólico y si realizó tamiz auditivo. Ameritó maniobras de reanimación especiales, tales como bolsa de oxígeno, ventilación asistida con ambú o con mascarilla, intubación, medicamentos, si estuvo en incubadora y cuánto tiempo y por qué. Dentro de los antecedentes ginecológicos, solamente va a aplicar para las niñas, no son los antecedentes ginecológicos de la mamá, son para las niñas. En etapa escolar y adolescente, incluir edad inicio de la telarca, pubarca, adrenarca, la menarca, edad ginecológica, tiempo transcurrido entre la menarca y el momento de la evaluación, ciclos menstruales con frecuencia, duración, cantidad, número de toallas en promedio al día y si existe dismenorrea o no, o tiene síndrome premenstrual también es muy importante. En niños, en varones suele convenir incluir inicio de la pubarca, inicio de la adrenarca y edad de la espermática, ¿verdad? Esto también es muy importante. ¿Cómo pueden preguntar esto si tuvo o ya cuando empezó su primer sueño húmedo, ¿verdad? Entonces, con eso el niño así no le estás preguntando algo raro, pero ni tampoco penoso y a veces pues ellos nunca lo saben, pero generalmente en la secundaria ya se los explicaron qué significa. Y obviamente en cuanto a la exploración física, va a ser difícil que a veces ambos sexos se dejen de revisar, pues obviamente por el sexo contrario. Igual incluso por el mismo sexo no se dejan revisar. Entonces, yo les sugiero es que pongan, ¿verdad? O que les enseñen la tablita de Tanner y les digan en qué Tanner estás, ¿no? Entonces, obviamente nosotros debemos de saber el desarrollo sexual de los niños, ¿verdad? Que ya se vio en salud infantil. Y si es una niña de 11 años, pues obviamente debe estar entre un Tanner 1 y Tanner 2. No nos va a decir que tiene un Tanner 5. Puede ser que sí no los diga, ¿verdad? Pero obviamente entonces tendríamos que valorarla realmente porque podría tener una pubertad precoz. Entonces sí es muy importante. O digamos, si tiene 16 años y nos dice que tiene un Tanner 3, ¿verdad? Entonces podría ser que tiene alguna alteración de pubertad tardía. Entonces habría que valorar bien a ese niño. Acuérdense que el Tanner es exclusivamente para los escolares arriba de los 10 años, ¿verdad? Y para los adolescentes. Tienen estrictamente prohibido ponerme Tanner 0 en las otras etapas, es decir, recién nacido, lactante, preescolar. Y obviamente los escolares en menores de 9 años. Si ustedes me ponen Tanner 0, se los pongo como mal. ¿Por qué? Porque el Tanner es exclusivamente para estas edades, adolescentes y escolares, pero arriba de 9, 10 añitos. Bueno, dejamos hasta acá. Mañana terminamos de ver lo que es la historia clínica para concluir este tema y el día jueves, pues su compañera terminaría lo de intoxicaciones. Que tengan buena tarde. Gracias por su asistencia. Gracias, doctora. Hasta mañana. Hasta mañana.